Hola, soy Blanca Dotán, licenciada en Artes con mención en Diseño Gráfico y máster en Motion Graphic. En este tutorial vamos a explorar cómo construir narrativa visual en proyectos de Motion Graphic, desde la idea creativa hasta la estructura narrativa y los recursos audiovisuales que le dan forma. Vamos a analizar ejemplos reales, desglosar transiciones, planos, movimientos de cámara y entender cómo cada decisión visual influye en lo que el espectador percibe. Esta clase está pensada para quienes quieren comunicar con intención y mejorar la claridad de sus propuestas visuales. Este contenido forma parte de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo de Culturas y las Artes, Fundar 2024, que apoya la creación y difusión de contenidos culturales y educativos. Antes de entrar en narrativa visual, hagamos una pausa para recordar qué es el motion graphic. Son gráficos en movimiento con intención comunicativa. Combinan diseño, animación y narrativa visual para dar vida a elementos estáticos. No solo se trata de estética, el motion busca transmitir ideas de forma clara, emocional y atractiva. Se aplica en diseño, medios, educación, cultura y más. Es parte del universo de la comunicación visual. Para que el motion comunique bien, hace falta una idea creativa. Y esa idea nace de dos preguntas clave. ¿Qué voy a contar y cómo lo voy a contar? El qué viene del brief, es la info que hay que transmitir. Pero lo importante es el cómo, el enfoque, el estilo, el tono, la narrativa visual. Ahí es donde aparece la creatividad. Transformar esa necesidad en algo original, que conecte y tenga impacto. Toda esta parte introductoria la puedes encontrar desarrollada en el tutorial 1. Cuando hablamos de motion graphic, puede parecer difícil definirlos con precisión, pero hay 4 pilares que sostienen cualquier pieza bien construida. Estos son cultura audiovisual, metáfora, narrativa y audio. Empecemos por la cultura audiovisual. No se trata solo de lo audiovisual. Libros, exposiciones, cine, diseño gráfico, ilustración, piezas de motion, todo suma. Cuanto más nutrida esté nuestra mirada, más herramientas vamos a tener para proyectar ideas y construir una arquitectura visual sólida. Pero la cultura audiovisual no es universal. Cada imagen se interpreta según el contexto cultural de quien lo recibe. Un color, una forma o una metáfora pueden tener lecturas distintas según el país, la edad, el entorno o la experiencia del espectador. Por ejemplo, el rojo puede transmitir peligro en Occidente, pero buena fortuna en Asia. Una estética retro puede evocar nostalgia en adultos y parecer anticuada para adolescentes. Cuando construimos una narrativa visual, no solo importa lo que queremos decir, sino cómo eso va a ser leído por quienes lo ven. Pensar en el contexto cultural es la clave para que la pieza conecte, no solo se vea bien. El segundo pilar es la metáfora. Supongamos que una marca de mochilas quiere comunicar que son livianas pero resistentes. Lo menos creativo sería poner esas palabras en grande. En cambio, podemos usar metáforas, una pluma que sostiene una roca o una mochila que flota mientras carga objetos pesados. Las metáforas visuales funcionan porque activan asociaciones mentales inmediatas. No explican, evocan. En Motion Graphic esto permite condensar conceptos complejos en imágenes simples. Por ejemplo, si queremos representar una idea que se expande, podemos usar una espiral, una explosión controlada o una tipografía que crece. Lo importante no es el recurso, sino cómo ese recurso está conectado con el concepto que queremos transmitir. El tercer pilar es la narrativa, porque estamos contando historias, y para que funcionen necesitamos estructura. No alcanza con tener una idea, hay que saber cómo desplegarla en el tiempo. Los esquemas narrativos nos permiten organizar esa historia para que no solo se entienda, sino que también conecte emocionalmente con la audiencia. En Motion Graphic, eso implica pensar en progresión, ritmo, transformación. ¿Qué pasa primero? ¿Qué cambia? ¿Qué se revela? Aunque la pieza sea abstracta, siempre hay una lógica interna que guía el recorrido. Una buena narrativa visual no solo transmite un mensaje, le da vida. Y eso requiere decisiones conscientes sobre cómo se construye cada momento, cómo se encadenan los planos, cómo evoluciona la tensión. El audio es el cuarto pilar de Motion Graphic. Aunque trabajamos con lo visual, el sonido puede transformar una pieza. La música, los efectos y la voz en off refuerzan el mensaje.
marcan el ritmo y crean atmósfera. Incluso sin voz, el audio guía la lectura visual. Un golpe seco puede señalar un cambio de escena, un crescendo anticipar una revelación. El sonido no acompaña, estructura. En piezas abstractas puede ser lo que define el ritmo narrativo y sostiene la progresión. Es la capa que organiza lo que vemos y le da sentido al recorrido. Vamos a ver ejemplos que nos ayudan a entender la cultura audiovisual. El proyecto dirigido por Mario Domingos es una explosión de cultura audiovisual pensada para niños, donde está todo diseñado para conectar con su imaginación. La idea creativa gira en torno al logotipo y su relación con la cultura audiovisual. Vemos siempre el mismo encuadre, la misma composición con el texto al centro, pero rodeado de universos que cambian constantemente. Cada ident es como una mini cápsula visual que se transforma. Aparecen texturas, colores, personajes y escenarios que remiten a juegos, deportes, aventuras y aprendizaje, reforzando la idea de educar a través del disfrute. El segundo ejemplo para hablar sobre la metáfora en una pieza es del estudio Monlich para Nike Air Max Evolution. Vamos a verlo. Esta pieza se basa en una metáfora visual superpotente, la evolución. Esta línea de Nike pone toda la atención en la cámara de aire, y lo que hace la animación es transformar esa idea en algo visual y sensorial. ¿Cómo representamos la evolución sin caer en lo obvio? Con un universo lleno de texturas futuristas, materiales líquidos y colores vibrantes. Todo habla de tecnología, innovación y cambio. La zapatilla flota, como si estuviera suspendida en el tiempo, reforzando el concepto de Air Max. Vemos cómo estos colores del universo visual conectan directamente con los atributos del producto, creando una coherencia muy cuidada. Además, las burbujas que aparecen en escena evocan una cadena de ADN, sugieren evolución genética y hacen referencia a la nanotecnología. La decisión de situar la zapatilla bajo el agua no es casual, remite al origen de la vida y conecta el proceso natural de evolución con el progreso tecnológico. Ahora veamos otro ejemplo para hablar sobre narrativa, del estudio Asteroid para Kleenex. You've thrown out your ex's stuff. Except that shirt you like. Changed your streaming password. Unfollowed them on social. And are still wondering, when am I gonna feel better? Let Kleenex do the math. Introducing Kleenex, the breakup calculator. It uses relationship info to calculate when you'll be ready to move on, how many Kleenex tissues you'll need, and the extras that can help you unbox your heartbreak. Don't worry, you've got this. Visit KleenexBreakup.com. For whatever happens next, grab Kleenex. Este video se construye todo a partir de una pregunta concreta. ¿Cuánto tiempo te va a tomar superar a tu ex? Y lo cuenta de forma divertida, exagerada y muy visual. Vemos a una chica que usa una calculadora de rupturas, y a partir de ahí se dispara una secuencia llena de drama. Aunque esa app no existe en la vida real, funciona como recurso narrativo, una excusa visual para mostrar cómo se siente alguien después de una ruptura. Hay una estructura bien marcada: ruptura, duelo, superación, y se usan metáforas visuales súper expresivas, como ríos de lágrimas y corazones rotos.
Todo está pensado para que entendamos lo que vive la protagonista sin necesidad de explicarlo con palabras. Y por último, veamos otro ejemplo para hablar sobre el audio. Vamos a ver lo que representa el audio en esta pieza de Santi Soraides para Made Go. Esta pieza es un ejemplo perfecto para hablar del audio como uno de los pilares del motion graphic. Aunque visualmente es impecable, con objetos que se mueven en un entorno limpio y ordenado, lo que realmente estructura la experiencia es el sonido. Cada movimiento tiene un audio asociado que refuerza el ritmo, el peso y la intención de lo que vemos. El audio no está puesto como fondo decorativo, cumple una función narrativa, marca los tiempos, organiza la secuencia y le da carácter a cada elemento. Sin esa capa sonora, el resultado sería mucho más plano y perdería fuerza. Ya que hicimos el repaso de qué son los motion graphics y hablamos de sus pilares, vamos a meternos en otro punto clave, la estructura narrativa estándar. Cuando hablamos de una estructura narrativa podríamos decir que es una estructura lineal y que normalmente está basada en 3 actos. Esta estructura es algo que todos conocemos, aunque sea de forma intuitiva, ya que la mayoría de las historias que vemos, películas, series, cortos de motion graphic, incluso campañas narrativas, siguen este esquema porque está en sintonía con cómo entendemos las historias. Nos ayuda a entrar en la trama, conectar con lo que pasa y cerrar con una sensación de sentido. Aunque hay piezas más abstractas o experimentales, muchas igual respetan esta lógica, aunque sea de forma más libre. Siempre hay un inicio, un desarrollo o nudo y un desenlace. Acto 1. El inicio. Es el momento de presentar el contexto, el tema y el tono general de la pieza. Se establece qué está en juego, se plantea la situación inicial y se generan expectativas. Hacia el final de este bloque aparece el incidente detonante, algo que rompe la normalidad y activa la narrativa. Es el punto donde la historia se pone en marcha y ya sabemos qué tipo de recorrido se va a plantear. Acto 2. El desarrollo o nudo. Es donde se despliega el conflicto, la tensión o el recorrido conceptual. Se introducen contrastes, obstáculos, giros o transformaciones. La narrativa se complejiza. Se exploran distintas capas del mensaje y se construye el clímax. Este tramo suele ocupar la mayor parte de la duración. Acto 3. El desenlace. La pieza empieza a cerrar. Se resuelve el conflicto o se llega a una conclusión conceptual. El mensaje se sintetiza, se refuerza la idea principal y se genera una sensación de cierre. Puede haber una vuelta al punto de partida, pero con una nueva perspectiva. Cada acto en general se puede dividir en 3 partes: principio, desarrollo y cierre. Al final del primer y segundo acto aparecen los puntos de giro que actúan como trampolines narrativos. Son momentos clave porque impulsan la historia, cambian la dirección y marcan el paso hacia el siguiente bloque. En el tercer acto, este último tramo ya es el cierre definitivo, donde todo se resuelve o se transforma. Pero más allá de la estructura, hay algo que no se puede perder de vista: la intensidad. Si usamos todos los recursos al principio, agotamos el impacto y corremos el riesgo de quedarnos sin herramientas a mitad de camino. La idea es pensar en progresión, ir de menos a más. Esto aplica tanto a lo narrativo como a lo visual y lo sonoro. Si logramos que ese ritmo se alinee con la narrativa, el resultado es más claro, más coherente y más efectivo para quien lo recibe. Teniendo claro lo que ya sabemos sobre la estructura narrativa de los 3 actos, vamos a ver cómo se comporta en una pieza de motion. La pieza que vamos a analizar es de XK Studio y, aunque parece una sucesión de formas abstractas, tiene una estructura narrativa clara.
Al desglosar la pieza, podemos observar que en el acto 1 se presentan formas geométricas simples, con un ritmo pausado que da la sensación de estar dentro de un mecanismo, como si estuviéramos ensamblando un reloj desde adentro. El producto, el reloj, aparece desde el inicio, aunque de forma fragmentada, lo que ubica al espectador dentro del universo visual y establece el tono general. Hacia el final de este bloque, una transición más dinámica rompe la calma y marca el disparador que nos lleva al segundo acto. El acto 2, el ritmo se acelera. Vemos cómo se va creando el producto. Se arma el motor del reloj, se ensamblan sus componentes internos y se forma la correa. Es el momento de exploración visual, donde se genera tensión y evolución. La música también sube en intensidad, acompañando el cambio. Al final de este bloque, se alcanza un punto de máxima energía que prepara el cierre mostrando el logo en la correa del reloj como catapultador hacia el desenlace. Por último, en el acto 3, la pieza se estabiliza y el ritmo baja. Vemos un close-up del reloj, donde se aprecian sus piezas internas en funcionamiento. Luego aparece un plano general del reloj completo, ya ensamblado y definido, y para finalizar, vemos el logo de la marca, dando sentido a lo que vimos antes y cerrando la pieza con claridad. Veamos otro ejemplo. El siguiente es una pieza del estudio Remade para el Museo de Ciencia de Boston. What's Perception Playground? Well, ever noticed everything seems to look like a face? Or got tingly for no reason? Ever smelled a memory? Does your mind play tricks on you? Or do you just sometimes wonder what's inside that funny feeling in your belly? It all comes down to being human, and it's what's inside the all-new Perception Playground exhibit, only at the Museum of Science. La pieza es una animación que promociona la exposición del museo sobre la percepción. Desde el principio, nos invita a explorar cómo percibimos el mundo, y lo hace con una voz en off que acompaña y nos guía en lo que vamos viendo. En el acto 1, que arranca con formas geométricas, aparecen unos ojos y una nariz que hablan de las sensaciones, y de cómo, por ejemplo, un olor puede llevarnos directo a un recuerdo. Esa nariz despega y funciona como catapultador, impulsando la transición hacia el segundo acto. En el acto 2, se muestran distintos objetos entrando por la nariz, seguido de escaleras que hacen referencia a lo visual y juegan con una ilusión óptica. Después, vemos un personaje que bota las mariposas que tenía en el estómago, una forma gráfica de hablar del sentir. Cuando ese personaje se sube a una de las mariposas, aparece otro catapultador que nos lleva al tercer acto. En el acto 3, la animación se ordena y aparece una cabeza formada por distintos elementos. Es el cierre visual de la pieza, donde se refuerza el mensaje principal. La percepción no es objetiva, es una construcción del cerebro. Lo que vemos, sentimos o recordamos depende de cómo lo interpretamos. El logotipo del museo aparece integrado al final, marcando el cierre de la pieza. Una vez que tenemos clara la estructura narrativa de nuestra pieza, aunque sea abstracta o libre, podemos identificar los 3 actos o momentos clave. En la etapa de preproducción, ya contamos con una idea definida y una dirección de arte establecida. Es decir, sabemos cómo se va a ver visualmente la propuesta. Incluso, si ya tenemos algunos style frames hechos, estos nos sirven como primeros puntos de referencia narrativa. Muestran 2 o 3 momentos claves del proyecto que luego podemos usar como base para construir el storyboard. Como vimos en el tutorial 1, el storyboard nos permite visualizar la narrativa antes de animar. En esta clase vamos a profundizar en los elementos que componen el lenguaje audiovisual y que influyen directamente en cómo se construye esa narrativa visual. Vamos a analizar el encuadre, los ángulos de cámara, la posición y los movimientos de cámara, los personajes, las transiciones y cómo cada uno de estos recursos aporta claridad, ritmo e intención a la pieza. Porque no se trata solo de dibujar escenas, se trata de tomar decisiones narrativas que afecten el impacto y la coherencia de lo que queremos contar. Para eso es necesario tener una base de conocimiento del lenguaje audiovisual. A la hora de desarrollar un storyboard, necesitamos entender cómo funciona el medio, por dónde ubicamos la cámara, a qué distancia del sujeto, qué entra en el plano y qué queda fuera. Todo eso se define en el encuadre y está al servicio de la historia que estamos contando. Cada plano tiene una intención y esa intención tiene que estar alineada con lo que pasa en cada acto.
Por eso es importante conocer los tipos de plano y entender qué función narrativa cumplen cada uno. No se trata solo de variar encuadres para que la pieza se vea dinámica, sino de elegirlo según lo que queremos comunicar en cada momento. Un plano puede establecer el contexto, enfocar una acción, destacar un detalle o transmitir una emoción. En motion graphic, como en cine o animación, cada plano aporta información específica y ayuda a construir el ritmo y la progresión visual. Elegir bien el encuadre es parte del diseño narrativo. Cada escena se construye a partir de una secuencia de planos y cada uno cumple una función específica dentro del montaje. Un plano es el fragmento continuo de imagen entre dos cortes, lo que vemos sin interrupciones de edición. Cuando toda la escena se desarrolla en un solo plano, sin cortes visibles, hablamos de plano secuencia. Este recurso permite seguir la acción de forma fluida y puede generar tensión, dinamismo o continuidad, según cómo se utilice. Entender esta estructura nos ayuda a analizar cómo se organiza visualmente una pieza y qué decisiones narrativas hay detrás de cada encuadre. Ahora bien, cuando dentro de un plano aparece una o varias figuras humanas, empezamos a clasificarlos de distintas formas, según factores que veremos más adelante. Cuando hablamos del encuadre, nos referimos a la porción de realidad que la cámara recorre, y según el tamaño de ese encuadre, podemos agrupar los planos en tres grandes categorías. Primero, los planos descriptivos o abiertos, como el plano general, que muestran el entorno completo y no permiten distinguir los rasgos faciales. Se usan principalmente para ubicar espacialmente al espectador. Un ejemplo claro es el gran plano general de los títulos de créditos de Severance, donde vemos a este personaje flotar en un espacio amplio. Este tipo de encuadre enfatiza el entorno por sobre el individuo y ayuda a describir dónde está este personaje. Luego están los planos narrativos o medios, que encuadran parte de la figura humana y permiten mostrar acción, relaciones y avanzar en la historia. Como vemos aquí en Severance, utilizan un plano americano que encuadra desde la cabeza hasta las rodillas, lo que permite situar al personaje en su entorno sin perder la lectura corporal. Y por último, los planos cortos o expresivos, como el primer plano, que enfocan el rostro o partes específicas del cuerpo. Se utilizan para transmitir emociones y enfatizar el dramatismo de una escena. En este ejemplo de Severance, vemos un plano medio corto de un personaje que no tiene rostro visible. Aún así, el encuadre permite aislarlo parcialmente del entorno y centrar la atención en su presencia. Aunque todo esto es relativo, lo que realmente importa es la intención con la que decidamos encuadrar la escena. Un plano general, por ejemplo, puede cumplir una función narrativa si lo usamos para mostrar la soledad de un personaje en su entorno, dejándolo completamente aislado dentro de ese espacio amplio y vacío. A medida que el plano se acerca, aumenta el grado de intensidad dramática. La cámara deja de mostrar el contexto y empieza a revelar lo que el personaje siente, piensa o representa. Vamos a revisar la pieza animada Playoff realizada por Passion Pictures. Este ejemplo nos va a servir para observar cómo se utilizan distintos tipos de plano según el encuadre y qué función narrativa cumple cada uno dentro de la escena.
Empecemos con el plano general. Este plano muestra el entorno completo donde ocurre la acción. Se usa para establecer el contexto espacial y emocional de la escena. En esta pieza aparece el inicio, mostrando el campo de golf y ubicando al espectador en un escenario amplio y abierto. En este tipo de plano, el personaje, la acción que está haciendo y el entorno comparten un peso narrativo similar, es decir, ninguno domina por completo el encuadre. Este es un plano entero, encuadra al personaje de cuerpo completo, desde la cabeza hasta los pies. Este tipo de encuadre permite mostrar acciones físicas, postura y la relación directa del personaje con su entorno. Es útil cuando queremos que el contexto participe visualmente sin perder la lectura corporal. En este ejemplo, vemos cómo el personaje se ubica en un campo de golf y el plano entero nos permite entender tanto su actitud como el espacio que lo rodea, reforzando la narrativa de la escena. Este es un plano medio. Este encuadra al personaje desde la cintura hacia arriba, permitiendo mostrar gestos, posturas y reacciones con claridad. En esta escena, el encuadre nos acerca al personaje sin perder el contexto, lo que permite leer su expresión facial y actitud corporal. Es un plano útil para desarrollar la narrativa, ya que mantiene el equilibrio entre lo emocional y lo situacional. Este es un plano medio corto. Encuadra al personaje desde el pecho hacia arriba, lo que permite destacar expresiones faciales y reacciones sin perder del todo el lenguaje corporal. Es un encuadre útil cuando queremos transmitir emociones con mayor claridad, manteniendo aún una conexión visual con el entorno. En esta escena, el gesto del personaje se vuelve protagonista y el plano nos acerca lo suficiente como para leer su estado anímico sin aislarlo completamente. Este es un primer plano, enfoca el rostro o una parte específica del personaje y se utiliza para destacar emociones, generar tensión o dirigir la atención hacia una reacción puntual. Al acercarnos tanto, el encuadre elimina distracciones y nos obliga a leer el gesto con mayor intensidad. Es un recurso potente cuando queremos que el espectador conecte directamente con el estado emocional del personaje. Este es un primerísimo primer plano. Se enfoca en una parte muy específica del rostro o del cuerpo como los ojos o la boca, y se utiliza para intensificar la emoción, generar tensión o dirigir la atención a un detalle clave. Al cerrar tanto el encuadre, se elimina casi todo el contexto y se obliga al espectador a concentrarse en lo que está sintiendo el personaje en ese instante. Es un recurso potente para momentos de alto impacto narrativo. Este es un plano detalle. Se utiliza para mostrar objetos o partes específicas del cuerpo, como una mano, un ojo o un objeto clave dentro de la escena. Este tipo de encuadre dirige la atención del espectador hacia un elemento puntual que tiene relevancia narrativa, ya sea para anticipar una acción, revelar información o intensificar el significado de lo que está ocurriendo. Al aislar ese fragmento, el plano detalle transforma lo cotidiano en algo significativo. Hasta ahora vimos cómo el tamaño del encuadre influye en la narrativa visual, pero hay otro factor igual de importante, el ángulo desde el que se posiciona la cámara. Pero no solo importa cuánto mostramos, sino desde dónde lo mostramos. Los ángulos de la cámara cambian cómo vemos al personaje y lo que pasa en la escena. Según desde donde se mire, puede parecer más fuerte, más débil o simplemente neutro. A continuación, vamos a revisar cada uno con ejemplos concretos para entender cómo funcionan y cuándo conviene usarlos. Ángulo cenital. La cámara está completamente arriba, en vertical, como le indica el icono que la acompaña en esta lámina. Este tipo de ángulo transforma la escena en algo gráfico o abstracto y permite observar trayectorias, patrones o coreografías desde una perspectiva única. En este ejemplo, vemos al personaje desde arriba mientras se prepara para golpear la pelota. El encuadre cenital nos permite entender la disposición espacial, el recorrido posible del movimiento y la relación del personaje con el entorno. Este tipo de ángulo es útil cuando queremos mostrar organización, diseño
o control visual, y aparece con frecuencia en piezas de motion que trabajan con ritmo y composición. Ángulo picado. La cámara se posiciona por encima del personaje, mirando hacia abajo. Este ángulo hace que el personaje se vea más pequeño o vulnerable, y se utiliza para reforzar emociones como fragilidad, sumisión o aislamiento. En esta escena de Kleenex, The Breakup Calculator, el ángulo picado nos muestra a la protagonista acostada en su habitación, rodeada de objetos que reflejan su estado emocional. La perspectiva desde arriba intensifica la sensación de soledad y desbordamiento, convirtiendo el entorno en una extensión de lo que ella está viviendo. Ángulo frontal. La cámara se ubica a la altura del personaje, generando una mirada directa y equilibrada. Este ángulo transmite neutralidad, objetividad o cercanía sin distorsión. En este ejemplo, vemos al personaje con una expresión neutra y postura relajada. El ángulo frontal permite que la escena se perciba clara y accesible, ideal para momentos informativos o situaciones donde no hay conflicto visual. Es un recurso útil cuando queremos que la audiencia se conecte con el personaje sin imponer una carga emocional específica. Ángulo contrapicado. La cámara se ubica por debajo del personaje, mirando hacia arriba. Este ángulo hace que el personaje se vea más grande, dominante o imponente. Se utiliza para reforzar sensaciones de poder, amenaza o tensión. En este ejemplo de Playoff, el personaje aparece en una postura rígida, con expresión molesta y mirada hacia abajo. El contrapicado intensifica su actitud confrontativa, generando una sensación de incomodidad o presión desde el punto de vista del espectador. Es un recurso narrativo eficaz cuando queremos que el personaje imponga su presencia o genere tensión en la escena. Ángulo nadir. La cámara se ubica completamente abajo, en vertical, mirando hacia arriba. Este ángulo distorsiona la perspectiva y genera una sensación de tensión o dramatismo. En esta escena de Play Smart, el personaje va caminando y la toma aparece justo en el momento de una transición. El ángulo nadir intensifica el cambio visual, exagera la verticalidad y transforma el cuerpo en una figura casi abstracta. Este recurso es especialmente útil para marcar quiebres narrativos, enfatizar altura o generar impacto visual en momentos clave del montaje. Ya vimos los encuadres y cómo los ángulos de cámara influyen en lo que sentimos al ver una escena. Ahora vamos con otro aspecto clave, la posición de la cámara. Esto tiene que ver con dónde lo ubicamos físicamente respecto al personaje o la acción. Cada posición genera relación distinta entre el personaje y el espectador y nos permite decidir desde qué punto queremos que se lea la escena. Vamos a ver ejemplos de cada una. Posición frontal. Acá la cámara está justo frente al personaje, como si lo tuviésemos cara a cara. Esta posición nos da una lectura clara, directa y sin distracciones. Es ideal cuando queremos que el espectador se conecte con el personaje de forma simple, sin vueltas en esta escena. El personaje nos mira de frente, está centrado y el fondo lo acompaña sin robar protagonismo. Posición dorsal. La cámara se ubica detrás del personaje. Lo vemos de espaldas, como si lo estuviéramos siguiendo. Esta posición nos mete en su recorrido, nos deja ver lo que él ve, sin invadir su espacio. Sirve para transmitir distancia, introspección o simplemente acompañarlo en su camino. Posición de perfil. La cámara se ubica lateralmente, mostrando al personaje de lado. Esta posición es útil cuando queremos mostrar cómo interactúa con el entorno o generar una lectura más objetiva de la acción. Y por último, la posición 3/4. En esta toma, la cámara se pone en diagonal, ni de frente ni de perfil. Ya vimos cómo la posición de la cámara define desde dónde miramos la acción, pero no todo se queda quieto. La cámara también puede moverse, y esos movimientos cambian por completo cómo sentimos la escena.
Puede seguir al personaje, alejarse, acercarse, girar o incluso flotar. Cada desplazamiento tiene una intención y nos ayuda a contar mejor lo que está pasando. Ahora vamos a explorar esos movimientos, cómo se usan, qué transmiten y cuándo conviene aplicarlos. La panorámica es un movimiento horizontal. La cámara gira sobre su eje, de izquierda a derecha o al revés, sin moverse del lugar. Sirve para seguir a un objeto, a un personaje, como en este ejemplo. La cámara acompaña el recorrido sin cortar el plano, y eso nos ayuda a entender el espacio, el ritmo y la dirección. El tilt es un movimiento vertical. La cámara se inclina sobre su propio eje, hacia arriba o hacia abajo, sin moverse del lugar. En este ejemplo, primero sube para mostrarnos el espacio y después baja haciendo una transición suave entre planos. Este tipo de movimiento sirve para revelar elementos que estaban fuera del encuadre, marcar jerarquía visual o crear transiciones. Sirve para cambiar el foco, revelar algo que no veíamos, manteniendo la continuidad narrativa. El traveling es cuando la cámara se mueve físicamente. Puede avanzar, retroceder o desplazarse de lado. En este ejemplo, vemos al personaje corriendo por la ciudad y la cámara lo acompaña en su recorrido. Va pasando por distintos planos, pero el movimiento es fluido, sin cortes bruscos. Eso genera inmersión, ritmo y tensión, y nos mete de lleno en la escena mientras seguimos su trayecto. Ahora sí, seguimos con los personajes. Los personajes son los que hacen que las cosas pasen y le den forma a la historia. Cada uno tiene su función dentro de la narrativa, y a través de sus acciones y expresiones ayudan a que la historia avance de forma más clara y efectiva. En Motion, todo lo que aparece en pantalla puede ser un personaje, ya sea una figura humana, un objeto o una forma geométrica, cumple un rol dentro de la historia. Tienen actitud, emociones y ayudan a transmitir lo que queremos contar. Un buen personaje está diseñado con intención. Tiene una identidad visual clara, colores, forma, estilo, que refleja su personalidad y conecta con el público. Y como en cualquier relato, hay protagonistas, secundarios, terciarios y extras. Algunos llevan el peso narrativo, otros solo aparecen un segundo, pero todos aportan algo al conjunto. Las transiciones son más que simples efectos visuales. Son recursos que conectan momentos, articulan ideas y marcan el ritmo del relato. Permite pasar de una escena a otra, de un plano a otro, o de una secuencia a la siguiente sin romper la coherencia visual. Una buena transición suaviza el recorrido, mantiene el flujo y refuerza el sentido de lo que vemos. Cada transición aporta intención y continuidad al relato. Hay muchos tipos de transiciones, y a continuación veremos las más utilizadas en piezas de motion. El match cut es una técnica muy usada en animación y cine para conectar dos o más escenas distintas a través de una coincidencia visual. Puede ser una forma, un color, un movimiento. Es un truco narrativo que engaña al ojo, porque el corte se vuelve casi invisible y genera un resultado muy fluido. Para que funcione, los elementos en las escenas deben estar alineados con precisión. Es una planificación minuciosa que se define desde el diseño y se afina en la edición. En el ejemplo de la izquierda, vemos cómo una pelota azul, de esas para entrenar la mano o antiestrés, se transforma en una bomba para medir la presión, luego en un paraguas azul y finalmente en una jeringa. Todo se conecta por forma y color, y como pasa tan rápido, nuestro cerebro lo interpreta como una sola acción continua. Y en el ejemplo de la derecha, vemos un contador que cambia de escena manteniendo la misma dirección y movimiento. Aunque los números van cambiando, hay una similitud en los elementos. El ritmo se sostiene y el corte se siente natural. Esa continuidad fluida es lo que hace que el match cut funcione tan bien. La transición por zoom conecta escenas a través de un acercamiento o alejamiento de la cámara. Es una técnica que aporta energía y continuidad visual, ideal para pasar de una escena a otra de manera enérgica. En el primer ejemplo, de Pepsi, vemos cómo la cámara se acerca lentamente hacia la lata, un zoom in que enfoca el producto, y luego unos personajes lo cubren por completo.
En ese momento se genera un tsunami explosivo que revela un cambio. La lata azul clásica de Pepsi se transforma en una edición limitada amarilla. Todo ocurre en la misma dirección y con el mismo movimiento, lo que hace que el corte se sienta natural. Y en el segundo ejemplo, arrancamos con un escritorio. La cámara se acerca con un zoom in y de pronto estamos dentro del computador, viendo documentos. Ahí se genera otro zoom in y que nos lleva a otros archivos, con composiciones parecidas que hacen que el cambio se sienta suave. Hay un juego interesante con los colores y la transición ocurre justo en el momento de mayor velocidad, lo que ayuda a que el corte pase casi desapercibido. Después, un zoom out nos saca de esa escena y nos lleva a otra distinta, que mantiene la misma paleta de colores y el ritmo visual. En las transiciones por giro o rotación, los elementos giran para generar un efecto dinámico durante el cambio de escena. En este tipo de transición, el trabajo lo tiene más la cámara a diferencia de otras transiciones donde lo que se mueve es el objeto. Acá la cámara tiene mayor protagonismo. En el primer ejemplo de IBM, la cámara gira lentamente dentro de un entorno tecnológico. A medida que rota, va revelando distintos planos. El movimiento es suave y limpio y transmite una sensación de elegancia. Todo se siente fluido porque la rotación mantiene siempre el mismo sentido, lo que ayuda a que la transición funcione sin cortes bruscos. Y en el segundo ejemplo, también de IBM, vemos una composición donde un gatito está en una oficina circular. La cámara gira y nos lleva a otro escenario, revelando el exterior de esa misma oficina con una continuidad clara. Luego se genera un tercer giro que cambia por completo la composición. Ahora vemos una laptop, una tablet y un celular. Y aunque el contenido cambia, el movimiento se sostiene y eso hace que la transición se perciba como parte de una misma secuencia. En las transiciones de transformación o morphing, el cambio ocurre dentro del plano, sin cortes. Lo que vemos se transforma frente a nuestros ojos. Y lo interesante es que se funcionan elementos de ambos planos. Partes del primero se mezclan con el segundo para dar paso a una nueva composición. Es una forma creativa de saltar de una escena a otra manteniendo la continuidad visual. Como vemos en los ejemplos, pueden ocurrir múltiples transformaciones seguidas y cada una está integrada en el diseño o en la acción, lo que hace que el cambio se sienta fluido y sorprendente. En las transiciones por deslizamiento, los elementos se mueven fuera de la pantalla para dar paso a otros. Es una forma fluida de cambiar de escena sin cortes, guiando la atención del espectador de un punto a otro. Lo que se desliza puede ser el fondo, los objetos o incluso toda la composición. Este tipo de transición mantiene interés visual y permite conectar planos distintos de forma suave. En el primer ejemplo, los elementos se desplazan en la misma dirección, y eso genera una sensación de continuidad. Aunque pasamos por varias escenas, el movimiento compartido hace que todo se perciba como parte de una misma secuencia. En el segundo ejemplo, el desplazamiento es más brusco, saltamos de una escena a otra con más velocidad, pero como el movimiento sigue una misma dirección, la transición se siente igual de fluida. Y así llegamos al final de esta serie de 3 tutoriales. Gracias por ver este módulo, espero que te haya servido como guía práctica para aplicar estos conceptos en tus proyectos. Este contenido forma parte de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDAR, Convocatoria 2024, que apoya la creación y difusión de contenidos culturales y educativos.